Bien, volvemos aquí a su servicio para hablar hoy acerca de la caries. Doctor Oscar Duque, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y contémosle a los televidentes qué es eso de la caries. Sí, claro que sí. La caries como tal es una infección bacteriana que afecta al tejido duro del diente. Como tal, lo que genera inicia con una mancha que visiblemente es como una manchita blanca en la superficie lisa del diente y pasa después a generar una pigmentación oscura, café, después se vuelve negra y mantiene ese halo blanco alrededor y empieza a deteriorar la estructura interna del diente y que generalmente empieza sin los síntomas hasta cuando empieza a profundizarse y ya empieza a generar el dolor de muelita que normalmente manifiestan los pacientes. Normalmente se tiene la tendencia a creer, doctor Oscar, que la caries se presenta exclusivamente por la alimentación y por el mal cepillado o la mala higiene oral. ¿Qué otras causas son generadoras de la caries? Bueno, las dos principales causas de la caries es el mal cepillado y un alto consumo de alimentos ricos en azúcares. Pero también hay otros factores como por ejemplo es el consumo de algunos medicamentos o enfermedades sistémicas que afecten la calidad de los dientes. Estas son otras causas que pueden ayudar a la formación de caries. Usted mencionaba en la pregunta anterior, dentro de las características de las personas que tienen caries en su dentadura, esas manchas amarillas. ¿Qué síntomas son preponderantes, además de esas manchas, para determinar que hay caries? Bueno, los primeros síntomas que manifiesta un paciente que tiene caries es la molestia cuando consume algún alimento azucarado. Es ese destemplamiento cuando se come algún chocolate o algún ponqué o algo que tenga un alto contenido de azúcar. Inicialmente es una sensibilidad leve o empieza a generar una sensibilidad a las bebidas frías o bebidas cálidas, que es normalmente lo que asociamos con una neuralgia leve y empieza a aumentar hasta que ya es algo bastante incómodo para el paciente. Mencionaba usted extracámaras, doctor Oscar, que aparte del azúcar que ya nos mencionó, otra de las causas es el consumo excesivo de leche, sobre todo en las noches, es decir, el consumo de leche y no cepillarse. ¿Por qué la leche es causal para la caries? Bueno, el problema de consumir alimentos en la noche es el no cepillarse adecuadamente. Si por ejemplo tenemos un niño que toma un biberón y lo cuestan sin cepillarlo, esta leche empieza a generar algunos componentes que la caries ayuda a que se deteriore más rápido el diente. No solamente por consumo de lácteos, también con cualquier bebida azucarada o sin azúcar, como por ejemplo estamos hablando de una leche tibia, que es algo muy usual para darle a un niño. Esto también puede generar un deterioro en la estructura de los dientes. Entonces lo ideal es cepillar al niño después de cada comida y si después de la comida vuelve a ingerir algún alimento o alguna bebida, un jugo o cualquier otro alimento, que se cepille antes de ir a dormir, porque quedaría prácticamente 6 u 8 horas con los dientes sucios hasta que se levante y vuelva otra vez a cepillarse adecuadamente. El odontólogo normalmente nos manda a los pacientes un kit para el aseo oral, que palabras más, palabras menos consiste en el cepillo, la crema dental obviamente, la seda y el enjuague bucal. Para muchas personas todo ese kit no es necesario y solamente utilizan el cepillo de dientes naturalmente con la crema y omiten la utilización de la seda dental. ¿Es necesaria la utilización de ello? Sí, todos los elementos que se recomiendan durante la consulta, que generalmente se consiguen como un kit de higiene oral, son indispensables para mantener una adecuada higiene en la casa. ¿Por qué? Porque si solamente utilizamos el cepillo y la crema, es simplemente retirar menos del 40% de lo que queda entre los dientes, porque entre cada uno de los dientes es muy difícil que el cepillo entre y logre eliminar todos los residuos de alimentos. Entonces es indispensable el uso de la seda dental y posterior a ello usar el cepillo con crema dental y si podemos, ojalá ayudar con el uso de enjuagues bucales. Hay unos que vienen a base de alcohol o otros que vienen sin alcohol, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Pero sí son herramientas básicas, porque si la persona solamente usa cepillo y crema no va a ser lo suficientemente efectivo para poder mantener una adecuada higiene oral. ¿Qué significa el hecho que después del cepillado o de la utilización de la seda dental sangre la encía? El signo de que haya un sangrado durante o posterior al cepillado es porque hay alguna alteración en la estructura que rodean los dientes. En este caso, muy seguramente hay presencia de cálculos
o hay acúmulos de comida en medio de los dientes y que generan ese sangrado. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de rechazar eso que queda en medio de los dientes y la única forma que se obtiene es con ese sangrado, que es como un signo de que hay algo que no está bien en esa zona. Muchas veces no generan dolor, pero si vemos que hay sangrado se debe acudir prontamente al consultorio odontológico para poder obtener una ayuda profesional y lograr mejorar el estado de salud de los dientes. Doctor Oscar, usted nos menciona la aparición o la presencia de cálculos en las encías. ¿Esos cálculos son generados por la caries o viceversa? No, la presencia de caries es generalmente dentro de la estructura del diente, dentro de la corona, que es donde se presenta ese tipo de alteraciones. Los cálculos generalmente se encuentran alrededor del diente, acomodados entre el diente y la encía. En algunos casos son visibles, en algunos casos quedan cubiertos por la encía, pero generalmente están alrededor de la zona de la encía y en esas zonas no se encuentra caries, pero se debe tratar a tiempo porque si no se logra mejorar ese tipo de problemas puede generar una pérdida del diente por caries o por cálculos o incluso por las dos cosas. Cuando la persona se empieza a ver esas manchas de las que usted ya nos mencionó, muchos tienden a coger elementos inadecuados en la casa y a rasparse en el diente para quitarse ese tipo de manchas. ¿Qué es lo recomendable para la persona que lo presente? Lo ideal es no utilizar instrumentos caseros para mejorar la higiene en la casa. Muchas veces se usan palillos o instrumentos metálicos para eliminar residuos que quedan en los dientes. Si vemos que el diente tiene una mancha blanca y que está empezando a formarse como una cavidad pequeñita, si utilizamos algún instrumento para tratar de limpiar, lo que estamos haciendo es aumentando esa descalcificación y aumentando el daño dentro de los dientes. Si es algo como un cálculo y tratamos de eliminarlo con algún instrumento casero, igualmente también puede generar deterioro en la encía y puede generar una lesión mayor, incluso hasta un absceso a nivel de la encía o alrededor del diente. Cuando se ven esos orificios pequeños en los dientes, muchas personas optan incluso hasta por utilizar elementos como gasa o algodón en mínimas proporciones e introducirse en los dientes para evitar mostrar o dar evidencia de esas deficiencias en los dientes. ¿Qué puede ocasionar esos elementos extraños en los dientes? Sí, esos elementos que se utilizan de manera casera generalmente lo que hacen es tratar de ocultar un problema, pero no logran darle una solución. Generalmente son casos en los que el paciente presenta mucha sensibilidad y con eso tratan de disminuirla, pero lo ideal es no tratar de buscar ayudas caseras o en las farmacias cercanas, sino acercarse a un consultorio y buscar que la persona que está capacitada para esa labor le dé un diagnóstico adecuado y busque la solución más pronto por ese tipo de problemas, porque si tratan de disminuir los síntomas, el paciente lo que hace es aplazar la consulta y aplazarle una solución definitiva al tratamiento. Y si es caries, día a día eso va a ir avanzando y va a ir deteriorándose cada vez más. Volviendo nuevamente al tema de la utilización de la seda dental, para quienes solamente utilizan el cepillado, ¿por qué o en qué la seda dental, cómo previene la presencia de caries? La forma que la seda ayuda a mejorar la higiene oral es que entre diente y diente siempre hay unas partes en las que los dientes hay un contacto y logran estabilizarse. Debajo de esa zona generalmente hay acúmulo de placa, acúmulo de comida. Entonces en esos espacios el cepillo no alcanza a ingresar, entonces la forma en que se ayuda es coger la seda y deslizarlo en medio de los dos dientes apoyándolo sobre la cara del diente y eliminando todo eso que queda en ese espacio tan pequeñito y mejorando la higiene, porque entre diente y diente es muy difícil que haya muy buena higiene y es muy fácil que se presente caries. Entonces cuando ya el paciente se da cuenta que hay un daño, lo que ocurre es que ya están no solo uno, sino que hay dos dientes deteriorados en esos casos. Para personas que padecen o presentan problemas de mal aliento, pueden ser por diversas circunstancias. ¿Una de esas circunstancias puede ser presencia de caries? Sí, la mayoría de problemas de mal aliento no son a nivel sistémico, sino que son por la presencia de cálculos, de aumento de placa bacteriana o porque hay uno o varios dientes que tienen deterioro a nivel de su estructura dental, que es caries. Entonces, si el paciente siente que hay una alteración en su olor en la boca, no debe ocultarlo con el consumo de chicles o de mentas, sino acercarse al consultorio odontológico
buscar una solución y si es la presencia de caries o cálculos, eliminar esa caries, reconstruir el diente o eliminar los cálculos que estén presentes en medio de los dientes y verá cómo mejora muchísimo el sabor de su boca. Elementos o alimentos entre comillas como los que usted acaba de mencionar, como las gomas de mascar, los chicles, los mismos dulces, las mentas, ¿eso qué ocasiona en la dentadura? Para el caso particular de quien tiene caries, ¿la aumenta, la incrementa? ¿Qué genera eso? Sí, las personas que presentan caries y tienen un alto consumo de dulces o de alimentos azucarados, como el chicle, las mentas, los bombones, lo que genera es que ese azúcar se empieza a diluir ahí y empieza a haber más presencia de caries y generalmente esto ayuda a empezar a generar unos síntomas. Es un dolor leve cada vez que consume algún alimento y la verdad es que eso lo que hacen es ocultar los problemas que en verdad tiene el paciente. Entonces sí es recomendable que los jóvenes no consuman en altas dosis los alimentos azucarados como son los chicles, dulces, bombones o cosas demasiado azucaradas para que no deterioren aún más la boca y la salud oral en general. ¿Qué podemos mencionar frente al tratamiento que debe seguir una persona cuando presenta caries? Bueno, lo ideal es acercarse al consultorio odontológico y si es una caries o una pequeña, lo que hacemos es eliminar esa zona del diente que está deteriorada y reconstruirlo con un material en resina, ojalá para que sea del mismo color del diente y restaurándolo de la forma más apropiada. Pero si vemos que empieza a afectar uno o varios dientes, lo que hacemos es tomar una radiografía para ver qué tan grande es ese deterioro en el diente e igualmente hacer una reconstrucción adecuada. Pero lo ideal es hacer restauraciones que actualmente son disponibles como son las resinas para que queden del mismo color del diente. Efectivamente, se me adelanta usted la inquietud, doctor Oscar. Hay diversos materiales para la parte odontológica y muchas veces se da uno cuenta que esas resinas que se implantan en los dientes no son del mismo tono. ¿Por qué se presenta eso? Bueno, actualmente sí ya se pueden conseguir restauraciones que sean del mismo color del diente. Anteriormente las restauraciones ocurrían que presentaban un cambio y un deterioro muy pronto. A los pocos meses ya empezaban a tener un tono amarillo más oscuro que el color del diente natural. Pero en la actualidad ya hay restauraciones que mantienen esa tonalidad natural y quedan en un estado que puede ser duradero, estamos hablando de que pueden durar más de 10 años en boca y mantienen su integridad sin afectarlo ni deteriorarlo. Algunas personas se escudan, personas y no profesionales, personas pacientes del común, se escudan en aquella, pudiéramos llamarlo, en aquel mercadeo que se hace acerca de algunos alimentos X que no generan caries. ¿Eso es recomendable? ¿No es recomendable utilizar ese tipo de dulces o de gomas? No, la verdad es que ninguna goma de mascar ayuda a la integridad del diente ni le da mayor estabilidad. Todos los alimentos generan generan azúcares o componentes que se deterioran en la boca y que generan alimento para esas bacterias que deterioran el diente también. Entonces, si no generan azúcar, sí generan acidez en la saliva del paciente y eso lo vuelve más propenso a desarrollar caries. Entonces no es bueno que los pacientes se confíen de que en la etiqueta diga que es recomendado o que está libre de azúcar, porque aunque no tenga azúcar, tendrá algún otro componente que lo iguale, que es, digámoslo así, componentes químicos que semejan el sabor del azúcar, pero que igual generan acidez en la estructura del diente. ¿El cigarrillo puede ser causal también para presencia de caries o es exclusivamente asuntos de alimentación? No, la nicotina, el consumo constante de nicotina lo que genera son unas manchas y unas pigmentaciones bastante notorias que aunque no ayudan a formar caries, sí ayudan a deteriorar las encías y ayudan a la presencia de cálculos y de placa bacteriana. Aparte de eso también deterioran el estado de las encías, del paladar, porque eso prácticamente es una cosa que irrita toda la área que rodea los dientes. Recomendaciones finales para todos los televidentes. Recomendamos a los pacientes y a los televidentes que mantengan una adecuada higiene oral y un bajo consumo de alimentos azucarados y ojalá con frecuencia visiten al odontólogo por lo menos 2 veces al año para que sea de manera preventiva el tratamiento de su salud oral. Doctor Oscar, muchas gracias. Muy amables a ustedes. Amigos televidentes, pues así llegamos al final de este tema en el día de hoy, la caries,
con nosotros se puede poner también en contacto a través del correo electrónico a su servicio ibagué@hotmail.com. Nos pueden buscar y agregar en Facebook, ahí aparecemos como a su servicio Ibagué. Semanalmente recibimos invitaciones de muchísimas partes, no solamente de Colombia, sino de otras partes del continente. Eso nos alegra muchísimo, así que pues nuestra dirección en Facebook es a su servicio Ibagué. Y si usted llegó tarde a la emisión de este espacio, puede buscarnos en YouTube, ahí digitan Jader Barrera y podrán ver el contenido completo del programa. Recuerden que dentro de 8 días ustedes nuevamente tienen una cita con nosotros para continuar conociendo más acerca de temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.